Ok. Voici, vous savez, des questions basiques. Questions basiques que vous devez déjà répondre. Et voici la question. Il y a des questions formelles et informelles. Alors, informelle, répète s'il vous plaît. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Formelle. Comment vas-tu? Vous allez comment? Vous allez comment? Vous allez comment? Ok, así pregunto cómo estás, ¿no? Informal, formal. ¿Cómo? Y aquí puse un ejemplo de respuesta. Ya ustedes pueden decir lo que quieran. Ça va bien, ça va mal. Aquí les puse de ejemplo, je vais bien, pas mal. Para preguntar el nombre, informel. ¿Cómo tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Formel. ¿Cómo vous vous appelez? Comment vous vous appelez? ¿Cómo vous appelez? Informal, formal. Y a cualquiera de las dos contesto con je m'appelle. Je m'appelle. ¿Cómo se escribe? Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? ¿Cómo? Así digo, eso se escribe como. ¿Cómo se escribe eso? Y bueno, aquí aquí quiero que dicten su nombre. Luego, ¿de dónde vienes para saber tu origen? Hablando de tú. ¿D'où viens-tu? D'où viens-tu? ¿D'où viens-tu? Y usted de dónde viene sería ¿d'où venez-vous? D'où venez-vous? ¿D'où venez-vous? Y bueno, ustedes tendrían que contestar, como somos mexicanos, je viens du Mexique. Je viens du Mexique. Oui, très bien, correcto. Question ici. Ahí es cuando se utiliza con la mujer también. Je viens du Mexique. Ahí quedaría igual, sí, no importa. Oh, ya. Ok, du volontaire pour faire la conversation. Ok, Edgar, une autre personne. Ok, Jimena. Bueno, Jimena, pues la cuestión, s'il vous plaît, Edgar répond. Hablando de tú primero. Pero tengo una duda. ¿Cuál? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo sería? ¿Cómo diríamos? ¿A qué se refiere? No se escucha bien. Ah, en la parte de Sanskrit, ¿cómo sería eso? ¿Cómo diríamos cómo se escribe nuestro nombre? ¿O cómo? Puedes directamente comenzar a deletrear. Me dicen, ¿ça s'écrit comment? Y ya digo, I-R-V-I-N-G. O podrías decir C, así como es, C y deletrea C-I-R-V-I-N-G. O, menos común todavía, pues decir, eso se escribe y entonces diría, ça s'écrit I-R-V-I-N-G. ¿Cuál? Ok, Maxi. De rien. Ok, La manera más común sería deletrear directamente. Ujú. Informal, ¿verdad? Pues, ¿Cómo vas-tu? Je vais bien. ¿Cómo tu t'appelles? Je m'appelle Edgar. Ça s'écrit comment? C'est E-D-I-A-R. si dijiste je para la gente. Ya. Oui. Ok. Continue. D'où viens-tu? Je viens du Mexique. Merci. Alors, à nouveau, mais maintenant, vous allez poser la question formelle. Edgar, vous demandez et Jimena répond. Oui. Vous allez comment? Plus ou moins.
Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jimena. Ça s'écrit comment? X, I, M, U, N, A. D'où venez-vous? Je viens du Mexique. Super, Oh. parfait. Merci. Très bien, Edgar. Très bien, Jimena. Bonne prononciation. Sí. Question? Alors, on continue? Oui. Ok, aquí tenemos otras más. Habíamos aprendido ya a pedir el número de teléfono. Repete. Informel. Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton numéro de téléphone? Y hablando de usted, quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre numéro de téléphone? Contestaría, c'est le, C'est le, o simplemente ce, sin el le, lo pueden omitir. Y decir ce, y ya saben, hay que deletrear por ahora, todavía de uno en uno. C, 3, 3, 1, 5, etc. Alors, aprendimos ya a preguntar por la edad. Informal. ¿Tú a quel âge? ¿tú a quel âge? Hablando de usted. ¿Vous savez quel âge? ¿Vous savez quel âge? Ahora ya vimos los números, así que todos pueden decir su edad. J'ai un. J'ai un. Pues, por ejemplo, si tengo 28, voy a decir j'ai 28 ans. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Tengo 33, j'ai 33 ans. 33 ans. J'ai 33 ans. Así. Para preguntar dónde vives actualmente, tu ciudad, ¿tú habites où? ¿Tú habites où? ¿Tú habitas où? Y hablando de usted, ¿vous habitez où? ¿Vous habitez où? Respondemos, j'habite à, J'habite à. y ahí va la ciudad. Por último, la nacionalidad. Hablando de tú, ¿quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Hablando de usted, ¿quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Ya contesto, je suis, Je suis. y bueno, aquí Ahí les anoto la nacionalidad, mexicano, mexicano, mexicana, mexicaine. Je suis mexicain. Je suis mexicain, je suis mexicaine. Je suis mexicain. D'accord, vous avez des questions? En tú a quel âge puede ser quel âge a tú también. Ouais, bien sûr, ça c'est correct. Sí. De rien. Si en francés podemos mover un poquito las frases, también podrían decir, ¿quel âge avez-vous? También es correcto. ¿Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Ouais. Quel âge as-tu? También. Oui, ¿quel âge as-tu? Exactement. Oui. Bon, dos voluntarios que no sean Edgar y Jimena para hacer estas preguntas. Deux personnes, s'il te plaît. Yo elijo ahora. Yo creo que porque como está lloviendo, no les ha de agarrar bien el internet.
Ah, ok. Bueno, aquí ya tengo una Jennifer. ¿Y quién acompaña a Jennifer? Romeli. Ah, bueno, ya está. América. Muy bien. Ok, Jennifer, primero tú haces las preguntas hablando de tú y América responde. En este caso, América va a dictar su número de teléfono, así que les pido al grupo que escriban el número de teléfono aquí en el chat de Zoom. ¿De acuerdo? Ya. Oui. Súper. Comencez. Quel est ton numéro de téléphone? C'est Mm, 100. ¿No se escuchó América de nuevo? Comienza. ¿Sí se escucha? Ahorita sí, hace rato no. C'est 105 6 1 2 6 9 1 2 1. ¿Escuchó? Ok. Oui, sí. A ver, ¿lo tienen, chicos? Vous savez la réponse. Écrivez dans le chat. C'est correct, América? Le numéro d'Edgar? Faltan los primeros dos dígitos. Faltan los dos primeros dos dígitos. Es que no los escuché. Ok, a ver, à nouveau, répétez. Ah. Ajá, Jimena lo escribió bien. Ok, merci, très bien. Y Alors, Alexis. super. Continuez, Jennifer. Suivante question. Oui. Toi, América, tu as quel âge? Je suis 26 ans. J'ai 26 ans. Yo J'ai tengo. 26. Ah, ok. Sí, aquí usamos el verbo tener como en español, porque je suis es yo soy, aquí no se puede, es yo tengo, j'ai 26 ans. Ok. Continuez, Jennifer. tu habites où? Tu habites. Tu habites où? J'habite a Iguala. Ujú. J'habite Iguala. Jennifer, la dernière question. Quelle est ta nationalité? Je suis mexicaine. Super, merci. Alors, à nouveau, América, tu vas poser les questions et Jennifer va répondre maintenant. América, utilisez la formule à vous. La formule est formelle. D'accord? D'accord. Quel est votre numéro de téléphone? Todos escriben en el chat el número. C'est le 3, 3, 1, 1, 4, 4, 4, 1, 4. À nouveau, s'il vous plaît. Oui. C'est le 7, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 4, 1, 3. El último número, le dernier numéro. 5. Ah, ok. Ok, alors les élèves, c'est correct? Révisez, Jennifer.
Edgar o Oui, Alexis? c'est Ok, super. Très bien, Romélie. Merci. Continuez. Vous s'il vous- savez quel âge? j'ai 22 ans. À nouveau, Jennifer? Vous, J'ai 22 22?22. Ok, 22 ans. 22 ans. vous habitez où? J'habite à Pologne. Quelle est votre nationalité? Je suis mexicaine. Super. Très bien. Bon travail. Merci, America. Et merci beaucoup, Jennifer. Ça, c'est bien. Génial. Alors, je vais vous envoyer aux salles de conversation et je voudrais que vous posiez les mêmes questions, les deux que vous pratiquez avec les deux diapositives. D'accord? Vous avez compris? Oui. Oui. Ok, alors, un moment, je vais vous envoyer le matériel dans les groupes de WhatsApp et pratiquez l'oral, s'il vous plaît. Acceptez l'invitation, s'il vous plaît. On va commencer avec la conjugaison du verbe en français. Et en français, il y a 3 groupes de verbes. Il y a 3 groupes. Les premières 2, ce sont régulières et les troisièmes, c'est le groupe irrégulier. Et nous avons environ 4000 verbes en français. Tenemos aproximadamente 4000 verbos en francés. No vamos a ver los 4000, obviamente. Con que veamos los 100 principales, vamos a poder conjugar el resto de ellos porque se parecen mucho. Los verbos en francés se agrupan en 3 grupos. El primero y el segundo grupo son regulares, tienen una regla. Vamos a ver los del primero hoy. Y el tercer grupo es irregular. Ejemplo de irregular es el verbo être, que ya vimos. El verbo être, el verbo ser o estar, es un verbo del tercer grupo porque no sigue ninguna regla. Nos tenemos que aprender de memoria. Por ejemplo, el verbo être, je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes. Ese acuérdense que se lo tienen que saber, aquí se lo estoy recordando. Vous êtes, ils sont, elles sont. Ok, c'est un exemple du troisième groupe. Así son los verbos del tercer grupo. Nos los vamos a ir aprendiendo casi uno por uno, porque no siguen reglas, son de memoria. Pero los del 1 y el 2 sí. Con los del 1 y el 2 vamos a poder conjugarlos y aprendernos la regla y así podremos conjugar a la mitad de los verbos, más de la mitad de los verbos. Alors, on va commencer avec les verbes du premier groupe. Verbos del primer grupo. Verbes du premier groupe. Verbe du premier groupe. Ok, les verbes du premier groupe partagent la terminaison ER. Los verbos del primer grupo acaban en ER. Cuando vean que un verbo termina en ER, se va a conjugar de esta forma que vamos a aprender. Mais il y a une exception. Il y a une exception qui c'est le verbe aller. El verbo ir es la única excepción. El verbo ir, aller, termina en ER, pero no se va a conjugar así. El verbo aller pertenece al tercer grupo. Es irregular. Ese lo veremos después. Entonces, es el único verbo que acaba en ER y no se va a conjugar así. De ahí, cualquier verbo que acabe en ER en su forma infinitiva, en su forma base,
se va a conjugar de esta forma. D'accord? Bien compris? Oui, compris. Oui, compris. Ok, alors on va commencer avec, on va apprendre à conjurer le verbe chanter, que es el verbo cantar. Chanter. Chanter. Para conjugar un verbo, lo primero que tenemos que hacer es quitar la terminación. La terminación es ER. Lo que nos queda se llama radical. El radical es la parte del verbo, la raíz del verbo, y la cual va con todos los pronombres, se escribe con todos los pronombres. El radical de chante, ya quitando la terminación, es chant. Chant. ¿Suena la T? Chant. Chant. Yes, chant. Así que yo voy a escribir chant para todos los pronombres. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, on chante, 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 chante. Por eso se llama radical. Radical es una raíz, es la parte de una palabra que no cambia, que no se modifica. Pues aquí está. Ya está el radical con todos los pronombres. Ahora agrego terminaciones. No queda el verbo así todavía. Voy a agregar terminaciones. Para je, el verbo siempre va a acabar en e. Para tu, el verbo debe terminar en es. Il, el, on, él, ella y nosotros informal son como el he, she del inglés, siempre se conjugan igual. Esos tres llevan una E al final. Il, el, on, siempre llevan, su terminación es una E. Para nous, vamos a agregar o en es. Para vous, vamos a agregar set. Y para ellos y ellas, en te. César. Así quedaría el verbo conjugado en su forma escrita. ¿Hasta ahorita hay un problema? ¿Alguna pregunta? Entonces, para el plural de il y el sería chanton. Junto. No, vamos a la pronunciación. Ahora pronunciado, aquí ya está escrito. La pronunciación de los verbos es el radical. El radical, recuerden que es el verbo sin la terminación. Chante. Así que yo canto, se pronuncia. Je chante. Repete. Je chante. Je chante. Je chante. Hasta Je la chante. no pronuncien la última E. Je chante. Je chante. Je chante. Tú cantas. Tú chantes. Tu chantes. Tu chantes. Hasta la P igual. Él canta. Il chante. Il chante. Il chante. Ella canta. Elle chante. Elle chante. Elle chante. Elle chante. Nosotros cantamos informal. On chante. On chante. Aquí sí hay una excepción. En la conjugación de nous, siempre con todos los verbos, la O se pronuncia. Así que nosotros cantamos, se dice nous chantons. Nous chantons. Nous chantons. Nous chantons. Nous chantons. También para vous. Con vous, la E siempre suena. Ustedes cantan o usted canta, se dice, se pronuncia vous chantez. Vous chantez. Vous chantez. Vous Vous chantez. chantez. Por eso decimos vous parlez en las preguntas, vous travaillez, vous habitez, porque la E siempre suena para vous. En la conjugación de usted, vous. Oui.
Y lo último, ellos y ellas otra vez siguen la regla general. La regla es que solamente pronunciemos el radical, o sea, hasta la T. Así que ellos cantan, se dice ils chantent, Ils chantent. y ellas cantan elles chantent. Elles chantent. A estos, a los niños en Francia se los enseñan como la regla del 7, que hay 7 conjugaciones que se van a pronunciar igual. Je, tu, il, elle, on, il, el pluriel. Esas 7 siempre van a sonar como el radical, o sea, chante. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, on chante. Y la de ellos y ellas, il chante, elle chante. Las únicas que siempre van a cambiar van a ser la de nous y vous. Con nous va a sonar la O. Chantons, nous chantons. Y con vous va a sonar la E. Chantez, vous chantez. D'accord? Vous avez bien compris? Oui, d'accord. Dependería entonces del contexto de saber si están hablando de plural y singular. Sí. Aquí es donde va a depender de, sí, de la situación. Oh, d'accord. Él canta y ellos cantan, se dice igual. Il chante. Ella canta y ellas cantan, se dice igual. Elle chante. Bueno. Ouais. ¿Queda bien entendida la forma de conjugar verbos del primer grupo? Oui. ¿Seguros? ¿Todo bien? Oui, très bien. Bueno, aquí está otra vez la conjugación y bueno, vamos a practicar entonces. Me van a conjugar estos 3 verbos en verde. Danser, travailler y écouter. Danser es el verbo bailar. Repete, danser. Danser. Trabajar, travailler, Travailler. travailler. Y obviamente escuchar, écouter. Écouter. Se me pasaba a mencionarlo. Los verbos en infinitivo, es decir, sin conjugar, se pronuncian hasta la E. Por eso es chanter, Chanter. cantar así en general, danser, Danser. Dos. travailler, Travailler. écouter. Dice esa. Se pronuncian hasta la E cuando no están conjugados. Aquí está un ejemplo de conjugación. El verbo cantar conjugado. Para él, ella y nosotros informal se engloban así con diagonales, como para no escribir tanto. Como siempre tienen la misma conjugación, se les ponen así, en una misma línea. Il, el, on, chante. Lo mismo con ellos y ellas, como se conjugan igual, se les coloca así juntos con una diagonal. Entonces, para que escriban como que menos líneas, pueden englobar él, ella, nosotros informal y también ellos y ellas. Y así les quedaría una conjugación. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, on chante, nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Bien compris? Oui, compris. Oui. Ok, alors conjuguez les 3 verbes. Conjuguez ces 3 verbes. Conjuguen esos 3. Me envían la foto en el grupo de WhatsApp, por favor, de esos 3 verbos conjugados. Aquí tenemos, nous avons ici la conjugación de verbe travailler. A ver, 3 voluntarios, levez la main, 3 voluntarios para leerme la pronunciación del verbo. Ok, Edgar, necesito otros 2. J'ai besoin de ces 2 personnes pour lire la conjugaison. Bon, on commence avec Edgar y a ver si se animan después. Edgar, travailler. Oui. J'ai travaillé. Tu travailles. Travailler. Y- Si le quito la I y la R, la pronunciación sería hasta las L's y acuérdense que la L es como una doble I.
Entonces es travaille, el radical, travaille. Oui. Je Je travaille. travaille. Tu travailles. Il, elle, on travaille. Nous travaillons. Vous travaillez. Il, elle, travaillons. No, Non? Travaillons. travaille. Ah, oui, oui. Travail. Cuidado, les pasa a muchos alumnos. La ENT nunca se pronuncia en ningún verbo, porque es la terminación de ellos y ellas. Y acuérdense que por eso se los puse en azul. Solamente suena la O de la conjugación de no y la E de la conjugación de vous. Pero de ahí, todas las demás formas solamente suenan hasta la doble L, hasta el radical, que en este caso sería travail con doble I. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, on travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. D'accord? Désolé. C'est bien, c'est bien. Cuidado con esto, créanme que lo voy a corregir mucho siempre. Como aquí ya pronunciaron la O y aquí la E, siempre luego los alumnos terminan diciendo aquí, ils travaillent, ils regarden, ils chanten. No, la ENT, recuérdenlo, nunca, hasta hay un meme, se los voy a mandar luego. La ENT nunca suena al final de los verbos. Entonces, recuérdenlo, esta última terminación no se pronuncia. Luego así debió quedarles danser. Vous pouvez prononcer le verbe danser, Juan Pablo? Oui. Je danse. Tu danses. Il, elle, on danse. Nous dansons. Vous dansez. Il, elle, danse. Merci, muy bien. Nada más hay que hacerlo un poquito más nasal. Dons, dons. Donc, Muy bien. Si le quito la I y la R, mi radical es dons. Entonces queda así. Je danse, tu danses, il danse, elle danse, on danse. Nous dansons. La O siempre suena. Vous dansez. La E suena. Il danse, elle danse. Otra vez hasta la S nada más. Así quedaría conjugado y pronunciado. ¿Compris? oui. Oui. Ok, entonces el último verbo. Écouter. El verbo escuchar, écouter. Si quitamos la E y la R, mi radical es écoute. Écoute. Ahora una cosa aquí. Como lo mencionó Edgar, recuerden que en francés evitamos que se nos junten dos vocales. Entonces, por regla, cuando el verbo empiece con vocal, no puedo dejar escrito esto. Je écoute, porque se me juntan dos E. ¿Sí? Entonces se va a aplicar la contracción. Cuando el verbo empiece con vocal, les va a quedar J apóstrofo, G apóstrofo. Por eso queda así, j'écoute. No les puede quedar completo. Es una falta de ortografía. Elision. Solamente con el pronombre je. Solamente con je. Con el pronombre con tu, que acaba en vocal, y también con él, ella, que acaba en vocal, no pasa nada. Aunque se nos junten dos vocales, no aplicamos nada. No se hace nada. La regla dice que solamente debemos abreviar el yo. Je. ¿Bueno? Oui. Bueno, alors, prononcez le verbe, s'il vous plaît. Leslie, la prononciation. J'écoute, tu écoutais, Tu écoutes? tu écoutes, et on écoute, nous écoutons, vous écoutez, il écoute. 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 Mais sí. Y c'est ça. Ahí está. Recuerden que es hasta la T, solamente suena la O y la E. Este verbo lo pronunciamos todos. A ver, à nouveau, répète. J'écoute. J'écoute. Tu écoutes.
Tu écoutes. Il écoute. Il écoute. Elle écoute. Elle écoute. On écoute. On écoute. On écoute. Nous écoutons. Nous écoutons. Aquí la S va a sonar. Cuando los verbos empiecen con vocal, la S suena y se hace el enlace de palabras, enlace de sonido que llamamos liaison en francés. Porque cuando se juntan S y vocal, hay liaison. Así que no vamos a decir nous écoutons separado, nous écoutons. Ahora sí va a sonar la S. Nous écoutons. Nous écoutons. Nous écoutons. Vous écoutez. Vous écoutez. Ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent. Elles écoutent. Y así sería. Ellos escuchan. Ils écoutent. Ellas escuchan. Elles écoutent. ¿D'accord? D'accord. Ya. Super. Para poder hacerlo en por ejemplo, en negativo, que no, o sea, bueno, o sea, para negar pues que no lo haces, ¿no? Sería je n'écoute pas. La misma regla general. Recuerden que para negar en francés ponemos ne antes del verbo y pa después del verbo. Entonces pongo ne aquí y pongo pa acá y va a pasar lo mismo. Aquí se me van a juntar dos e. Para que no pase, voy a tener que abreviar el ne y me va a quedar así. Yo no escucho sería je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Ouais. Oh, ouais. Merci. De rien. Question? No. ¿Todo bien? Ahí esa fórmula sí se agregarían todas. El NEPA. Sí. Y la N, en este caso, que el verbo empieza con vocal, siempre te va a quedar entonces, el ne siempre te va a quedar abreviado, porque todas las conjugaciones empiezan con vocal. Oh, oui, Oui. oui. Oui, merci. De rien. Ok. Y cuando el verbo empiece con H muda, va a suceder lo mismo. Vamos a aplicar esta elision. Si el verbo fuera, por ejemplo, pues habité, que ya lo hemos visto, el verbo habitar. Por eso queda, como ya lo hemos visto, j'habite. No se me pueden juntar dos vocales, j'habite. Y ya lo demás, pues ya normal, ¿no? Tu habites, il, elle, on habite, nous habitons, etc. ¿Queda entendido cómo conjugar verbos ya del primer grupo? Oui. ¿Ese lo está conjugando igual aunque no lleve ER? No, el verbo habité es un verbo del primer grupo, acaba en ER. Oh, sí, sí. Désolé. Está el problema. Ok, y bueno, acabamos de ver la regla general. No hay problema hasta ahorita, ¿seguro? ¿Podemos continuar con las particularidades? Oui. ¿Tout le monde est d'accord? Bueno, vamos entonces con cas particulier, verbe de primer grupo. Seguimos con verbos del primer grupo, acaban en ER, pero casos particulares. Hay algunos verbos que sufren un ligero cambio a lo largo de su historia en la evolución de las lenguas. Así que vamos a ver qué sucede con estos verbos. Primero conjúguenlos siguiendo la regla. Conjuguer, manger, que es el verbo comer. Avancer, el verbo avanzar. Y payer, verbo pagar. Payer. Conjúguenlos igual, por favor, en su libreta y me envían la foto. Y enseguida analizamos qué pasa con estos verbos. Nada más cambian una conjugación, pero todo lo demás sigue en la regla normal. Entonces conjuguen, por favor, manger, avancer y payer, siguiendo la regla que acabamos de aprender. ¿De acuerdo?
Ok, on va analyser les réponses. Le verbe manger, verbo comer, manger. Ustedes tienen todo correcto a excepción de esta E que tenemos que agregar en no. ¿Por qué? A ver, si no estuviera, la pronunciación, recuerden que es el verbo sin la terminación ER, que en este caso sería mange, mange. Esa sería la pronunciación. Entonces yo como, je mange, tú comes, tu manges, él come, il mange, ella come, elle mange, comemos, on mange, nosotros comemos, aquí va a haber un problema. Aquí dice nous mango, porque la G con la A, la O y la U, igual que en español suena gagogu. Así que ahí dice nous mango, mongo. Y ya recuerden que con la E y con la I ya suena así como la doble L argentina, je. Y ya abajo no hay ningún problema porque la G con la E suena je, vous mangez, usted come, vous mangez, ustedes comen. Y en la última tampoco porque la NT no suena, entonces decimos il mange, ellos comen, elle mange, ellas comen. Entonces el único problemita es con nous, es un problema de armonía fonética, le llaman en francés. Los franceses tratan de que todo siempre suene igual. Entonces esta conjugación, si no agrego nada, dice mange, 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 mongo, manger, mange. Así que ese mongo me produce un problema fonético porque ya no se escucha como la pronunciación del resto del verbo. Así que para que no suceda eso, agregan una E. Agregan una E antes de la terminación ONS para que ahora sí diga, ahora sí se haga el sonido de je y ya se diga, se pronuncie nous mangeons, nous mangeons. La regla es entonces que para todos los verbos del primer grupo que acaben en GER, cuando acabe en GER el verbo, le van a tener que agregar una E extra entre el radical y la terminación ONS para que no tengamos ese problema de pronunciación con los verbos que acaben en GER. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Se entiende la regla? Oui. À nouveau, s'il vous plaît. Todos los verbos que acaben en GER, además de hacer la conjugación normal que ya aprendimos, tenemos que agregar una E extra, una E entre el radical y la terminación ONS, para que suene igualito que las otras conjugaciones, porque si no ponemos esa E va a decir numongo, con go, geo suena go, numongo, y eso ya no suena parecido a je mange, tu manges, il mange, vous mangez, il mange, no suena parecido. Entonces para que suene igual, ponemos una E ahí extra, solamente en nu, solamente aquí en la conjugación de nu, y eso lo vamos a hacer con todos los verbos que acaben en GER. Bueno. Oui. Merci. Oui. De rien. En el verbo, por ejemplo, para decir yo estoy, ahí no es necesario decir yo estoy. O sea, para decir yo estoy comiendo no debería llevar je suis mange. ¿O sí? Hay dos maneras de hacer el presente progresivo. Si quieres decir yo estoy comiendo, ese es presente progresivo. Una forma Sí. es con el verbo être, pero le tienes que poner esto, en train de. Así se dice yo estoy comiendo. Je suis en train de, tienes que ponerle esto y ya va el verbo sin modificar en su forma base. Je suis en train de manger. Eso es yo estoy comiendo. Je suis en train de manger. Oh, oui. Como si dijeras Sí. estoy en vías de comer, pero es estoy comiendo. Bueno. Oui. Merci. Y la otra forma, que es otro tiempo verbal, es de esta forma. Comiendo sería así, con una EN y con la terminación ANT. Así también hacemos el presente progresivo. En mangeant significa comiendo. En mangeant. ¿Qué es que tú haces? ¿Qué haces? En mangeant, comiendo. Es como el ING en inglés. Sería como el ING, la ANT, ajá, del francés. Bueno. Exacto. Pero siempre tiene que haber un EN atrás del verbo. También es parte como de la estructura. Oh, oui. Merci. De rien. Lo más usual es esto. Para cuando quieras hablar de algo que estás haciendo en este momento, lo más usual es decir esto.
Por ejemplo, yo ahorita para decir estoy trabajando, porque es algo que estoy haciendo en este momento, yo diría, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Eso es estoy trabajando. Dans ce moment-là, en este momento. Ouais. Oui. On peut continuer? Oui. Vamos con el verbo avancer, que también tiene otra vez un problema con nous. Bueno, se supone que aquí debe haber una C, ¿no? Porque pues el radical es avant, hasta la C. Y la C cuando está solita suena como S. Entonces, la pronunciación de este verbo es yo avanzo, j'avance, j'avance. Tú avanzas, tú avances. Él avanza, il avance. Ella avanza, él avance. Avanzamos, on avance. Nosotros avanzamos. Aquí hay un problema. Aquí dice nous avons, porque la C con la A y la A o U suena cacocu, igual que en español, cacocu. Así que aquí dice abonco, nous avons. En la siguiente no hay problema. Usted avanza, vous avancez, porque la C con la E y la I suena como en español C, sí, nous avancez. Vous avancez, perdón. Y por último, ellos avanzan, esto no suena, ils avancent, elles avancent. La C solita suena como S, ils avancent, elles avancent. Entonces, nuestro único problema otra vez es con nous, porque ahí se pierde la armonía fonética del verbo, ya no suena igual. Dice, j'avance, tu avances, il avance, elle avance, on avance, nous avons, vous avancez, ils avancent, elles avancent. Regla, entonces, para todos los verbos del primer grupo que acaben en CER, si el verbo acaba en CER, vamos a agregar una cedilla, la C cedille. Vamos a agregar una cedilla a la C de nous avons. Y acuérdense que la C cedille suena como S. Así que ahí ya dice nous avançons con S. Nous avançons. Ya suena otra vez como el resto del verbo que suena como S, es así. Nous avançons. Ya se recupera así la armonía fonética. Y eso lo vamos a hacer con todos los verbos que acaben en CER. Solamente con nous, recuerden, solo con nous. No tienen que agregar acá cedilla a las demás, no la necesitan. Solamente aquí en nous tienen que ponerle cedilla a la C para que no se pierda la armonía fonética del verbo. ¿Bien compris? Oui. ¿Pas de problème? ¿Seguros? ¿Continuamos? Oui. Por último, los verbos con Y, como el verbo payer, pagar, payer. Bueno, ya saben cómo conjugo, quito la R, me queda radical pay, escribo pay para todos mis pronombres, pay, 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 pay. Agrego las terminaciones, es, ons, z, ent. Ahí está. Y ya. Este verbo está bien conjugado así. Esto ya es correcto, así como ustedes ya lo enviaron, de hecho. Entonces, nada más, a ver, ¿me lo pronuncias, por favor? José María. El radical es pay. Pay. To pay, to pay. You are on pay. No pay. Vous pay. Payer. Vous payez. Is ellos payen. No, la NT nunca suena. Pay. Pay, nada más. El pay, el pay. Merci. Recuerden que suena la O y la E. Entonces yo pago, je pay, tú pagas, tu pay, él paga, il pay, ella paga, el pay, pagamos, on pay. Nosotros pagamos, nous payons. Ahí ya suena la O, nous payons. Ustedes pagan, vous payez. Ustedes pagan o usted paga. Ellos pagan, il pay, ellas pagan, el pay. Recuerden que la NT que escribimos no se pronuncia.
Eso está correcto. Pero a estos verbos que acaban con Y-E-R, los franceses los conjugan de dos formas. Esta es correcta, pero también van a poder ver el verbo así, con una I. Je paye, perdón, ya no se pronuncia je paye, porque ya tiene una A y una I que suena como E. Je paye, yo pago. Je paye. Tu payes, así, con una I. Tu payes. Il paye, él paga. Elle paye, ella paga. On paye, pagamos. Nous payons, esta no cambia, se mantiene igual. Vous payez, esta no cambia. A la de nous y vous no las cambian, no las modifican, porque estos luego dan problema, esos dos pronombres. Esos se dejaron igual, siempre van a ser con Y, nunca con I. Y la última otra vez, puedo conjugar con Y o puedo conjugar con I. Il paye, elle paye. Ellos pagan, ellas pagan. Entonces, con estos verbos, acuérdense que recuerden que va a haber una doble conjugación. Pueden conjugar el verbo con Y, tal cual el verbo, el radical, en infinitivo, o pueden cambiar la Y con una I. Para todos los pronombres, menos para nous y para vous. Nous y vous siempre se van a escribir con Y. Los demás, yo, tú, él, ella, nosotros, informal, y ellos y ellas, sí cambian la Y por una I. ¿Cuál puedo usar? Cualquiera, al que a ustedes les guste. Ustedes pueden escribir con Y o con I. Las dos formas son correctas. ¿De acuerdo? Oui, d'accord. ¿Pas de question? ¿Pas de problème? Nine. No, Ok, super. ¿Seguros? ¿Todo bien? Oui. entonces para poder decirlo en el presente por ejemplo, yo estoy pagando, si es je suis train de pay. Payer. El verbo va en infinitivo. Y en infinitivo suenan hasta la E. Payer, pagar. Je suis train de payer. Oui, je Estoy suis en pagando. train de payer. Estoy pagando, ¿no? Je suis en train de payer. Oh, oui, Payer. merci. De rien. Bueno, entonces les voy a dejar de tarea unos 10, 12 verbos, ¿sí? Les voy a escribir 10, 12 verbos con las terminaciones que vimos hoy, verbos del primer grupo de ER, para que los conjuguen. Lo envían por favor al grupo de WhatsApp y pues ahí les haría las respectivas observaciones. Y mañana iniciando la clase les pido a cada quien que me pronuncie uno para checar pronunciación. ¿De acuerdo?